Ya chicos, lo que les quería decir es que la licenciada deja lo que avanza, ¿verdad? Y deja sus prácticas. ¿No? Bueno, ya deben saber, pero para recordarles, les deja ejercicios y luego deja la práctica. Entonces, según tengo entendido, lo que me ha dicho la licenciada, tiene una fecha de entrega. Y a lo que me ha dicho es que tienen que realizar todos los ejercicios. Ya, todo, todo, exclusivamente todo. Tal vez igual supongo que les ha debido decir a ustedes. Eh, entonces yo les voy a decir, chicos, que vayan haciendo. No es difícil, si tienen dudas, pueden preguntarme. Ya, pero yo no voy a resolver estos ejercicios, la licenciada me ha pedido que no resuelva. Pero les puedo ayudar en ideas o resolver parecidos. Yo lo puedo cambiar alguna variable o algo así para que también vean cómo se calcula. Ya, y entonces nadie tiene dudas sobre eh, sintaxis de Python, más que todo. ¿Podría explicar de nuevo lo que es algoritmos condicionales? Ya. Lo que han llevado ustedes son algoritmos secuenciales, ¿no? ¿Verdad? Y ahora están los algoritmos condicionales, que podemos ver en materia de licenciada. Generalmente es como es secuencial, siempre empieza aquí y va a ir aquí, ¿no ve? No vuelve arriba. Ya por eso se le dice secuencial. Y los condicionales, el único que varía es que ya va a haber una condición. Cuando han llevado ustedes los secuenciales, es que era todo hacia abajo, ¿verdad? Aquí vamos a ver un ejemplo. Mm, Aquí está. Por ejemplo, ¿ven? Era lectura de datos, proceso, impresión y fin, ¿no? Generalmente esa es la estructura. Y esto se mantiene en los algoritmos condicionales. Lo único que varía es que se aumenta un if, ¿ya? Uno o varios if. Y lo que hace eso es que te da una condición y si cumple, entonces haces algo. Y si no cumple, haces algo. ¿Ya? Pero cuando no cumple, puedes o no hacer algo. No siempre es necesario hacer algo. Lo único que va a variar es, va a ingresar una condición y donde va a ser algo determinado a cumplirse. Y si cumple, vas a hacer algo. Generalmente siempre se hace algo si cumple. Y si no, puedes o no hacer nada. ¿Ya? La estructura se mantiene lo mismo, que es la lectura de datos. El inicio en la lectura de datos, aquí sería el proceso, ¿no? Porque puede haber aquí... espera un momento. Ya. En los secuenciales era lectura de datos, proceso y impresión, ¿verdad? En los condicionales se mantiene, va a ser lectura de datos, aquí puede haber o no proceso y aquí se va a aumentar una condición, ya que por verdadero puede hacer algo, por falso puede o no también hacer algo y al final imprimes. ¿Ya? Generalmente es esa la estructura, lo único que se aumenta es un if, ya uno o varios ifs, porque no necesariamente va a ser uno, ya puede que haya eso, por ejemplo este caso, puede que haya ese caso y aquí otro if. O por un if, cuando cumple la condición, puede que haya otro if. ¿Ya? Y así. Por ejemplo, aquí hago un proceso. Y aquí lo cierro. Y aquí puede que no haga nada. Y aquí termino, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo único que se va a aumentar. Ya no es nada del otro mundo, solo un if. ¿Ya? Entonces, eh, ¿está ahora sí claro o tienen alguna duda más sobre el lenguaje? Porque el jueves no han pasado, ¿no? Entonces tal vez tienen dudas. Pero vamos a hacer ejercicios un poco más sencillos para que más que todo se entienda cómo funciona el if. ¿Ya? Para que vean cuál es el funcionamiento en sintaxis para que puedan aprender y luego vamos a ir subiendo el nivel. Ya, entonces supongo que nadie tiene dudas porque nadie responde, solo un compañero. Entonces vamos a empezar haciendo ejercicios. Ya. Eh, Vamos a empezar con ese ejercicio que se llama años bisiesto.
Ya, entonces, ¿qué se llama el ejercicio? Chicos, generalmente yo voy a resolver ejercicios del juez Patito. Generalmente, no siempre. Porque para que practiquen sus envíos también, ¿ya? Para el día de su examen. Para que en el examen no estén sufriendo. Bien, entonces, este ejercicio se llama años bisiesto. Es el 1372 del juez Patito. Ya, esto lo voy a poner aquí. Para que si alguien no obtiene las posibilidades de ver el video, entonces al menos puede ver el código. Ya, entonces ¿qué te dice el ejercicio? Te dice, los años bisiestos tienen 365 días. Y aquellos que y básicamente aquí te da la solución. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es plasmar esto en código. ¿Qué dice? Y son aquellos que son múltiplos de 4 y no terminan con dos ceros. ¿Ya? O aquellos que después de quitar los dos ceros al final son divisibles por 4. Divisibles por 400. Por ejemplo, 1800 y 1900 no son años bisiestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver la condición. Dice, estos dos no son múltiplos de 4, ¿verdad? Y dice aquí, y no terminan con dos ceros. Entonces no tiene que terminar. Dice, o aquellos que después de quitar los dos ceros son divisibles entre 4. Entonces si le quitamos estos dos, ninguno es divisible por 4. Después no son años bisiestos. ¿Ya? Pero el 2000 sí lo fue. ¿Por qué? El 2000 es un múltiplo de 400. Si lo dividimos entre 400, tiene una división exacta. Ya, entonces, esto básicamente no hay mucho que pensar. Es básicamente implementar, por eso lo estoy haciendo primero, para que veamos cómo funcionan más que todos los ifs. Ya, entonces, la entrada, te dice, la entrada consiste de números naturales en el rango de 1800 a 9999. Ya, es decir, siempre van a tener 4 dígitos. ¿Ya? Aunque no importa mucho, pero igual. ¿Ya? En la salida escribo una palabra que diga sí, si fue año bisiesto, y no si no fue. Ya, sin comillas. Y aquí nos dan unos ejemplos más. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, para resolver un problema, primero siempre tienen que analizarlo. O sea, ya una solución en papel para luego ir a la computadora y básicamente copiar la idea que has desarrollado en papel. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aunque ahora no es muy necesario porque ya nos da la solución. Pero igual, ya para que no prueben en computadora y estén ahí 1 hora o 2 horas ahí probando. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice? Tengo que hacer un programa que yo le dé un año y me diga si es bisiesto o si no lo fue. Y aquí te da cuándo un año es bisiesto. Entonces te dice, un año bisiesto es si es múltiplo de 4 y no termina con dos ceros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo saber que no termina con dos ceros? ¿Alguien alguna idea? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber que el número no termina con dos ceros? ¿Quién se le ocurre? Por ejemplo, este año termina con dos ceros, pero yo, ¿cómo puedo saber que sí termina con dos ceros? Por ejemplo, aquí le pongo cero, no termina en dos ceros. Entonces, ¿cómo yo puedo saber? ¿Alguien? Ya, ¿qué más? Pero lo divido entre cuánto. ¿Entre cuánto tengo que dividir para saber si tiene dos ceros al final? Entre 1000. Ya, a ver, vamos a analizar. Ya. Supongamos que yo tengo un número cualquiera. Vamos a ver, 1821. ¿Ya? Y yo quiero verificar el último dígito. Ya, por ahora, lo que también les doy un consejito.
Y siempre simplifican el problema. Ya, por ejemplo, aquí en el problema nos piden dos dígitos. Ya, pero entonces yo primero voy a trabajar con un dígito. ¿Ya? Para ver cómo se comporta y luego lo generalizo. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener este número? Solo este dígito. Lo que puedo hacer, y eso lo van a ver en descomposición de números más adelante, lo que puedo hacer es lo divido entre 10. ¿Ya? Porque al dividirlo entre 10 es como si la coma que está aquí, porque esto es con 0, lo recorriera 1 aquí. Entonces, al dividirlo entre 10, esto me va a quedar 182. Y eso me va a quedar 1. ¿Ya? Y pueden corroborarlo si tienen calculadoras. Queda eso. ¿Ya? Ahora, entonces yo ya tengo este número. Y esto otra vez lo puedo dividir entre 10. Y voy a obtener el último dígito. ¿Ya? Aquí sería 18 y aquí sería 2. Entonces ya he obtenido los dos últimos dígitos. Entonces, para obtener el último dígito puedo ir dividiendo cada vez entre 10. ¿Ya? Pero, como no sé hacer bucles, o sea, no sé, hasta ahora no sé hacer ciclos, tengo que encontrar una manera más eficiente de hacerlo. Entonces, si se dan cuenta, lo he dividido entre 10 y lo he dividido entre 10, ¿verdad? Y esto es lo mismo que dividirlo entre 100. ¿Ya? Si yo divido 1821 entre 100, me va a dar 18. ¿Ya? Entonces aquí me da 18 y aquí queda el resto 21. Entonces ya he podido sacar los dos últimos dígitos. Entonces de esta manera yo puedo averiguar si los dos últimos dígitos no son diferentes de 0, como dice aquí el problema 9. Son múltiplos de 4 y no terminan con dos ceros. Entonces, si esto es 0, no cumple esta condición. ¿Ya? Entonces tiene que cumplir estas dos condiciones, como ven. Dice, son múltiplos de 4 y no terminan con dos ceros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que ver primero. Entonces, podemos primero, vamos a leer el dato. ¿Ya? Como la entrada aquí te dice, solo consiste de números naturales. Entonces, solo vamos a leer un número. ¿Ya? Entonces, lo convertimos porque sabemos que el input lee como cadena, ¿verdad? Ya, entonces vamos a hacer esto. La primera condición. Dice aquí, son múltiplos de 4 y no terminan con dos ceros. Entonces ya sabemos cómo sacar dos ceros de un número. Entonces vamos a hacer esto. Dice, tiene que ser múltiplo de 4. ¿Cuándo un número es múltiplo de 4? O cuando, para generalizar, para los que no saben, un número n es múltiplo de k solo si n módulo k es igual a 0. ¿Ya? Esto les puede servir, ¿ya? Si no sabían. Eso aquí lo voy a anotar. ¿Ya? Un número n es múltiplo de un número k si n módulo k es igual a 0. ¿Ya? Eso les puede servir. Entonces, vamos a hacer eso aquí. Entonces, como yo quiero saber, quiero que cumpla que sea múltiplo de 4, entonces lo divido, saco el módulo entre 4. Entonces hago n módulo 4. ¿Qué dice aquí? Tiene que ser múltiplo. ¿Y cuándo es múltiplo? Cuando es 0 su resto. Bueno, entonces aquí le pongo si es 0. Y aquí necesito una condición más. ¿Ya? Y no terminan con dos ceros. Entonces, ¿cómo sacamos los dos ceros? Lo dividimos entre 100 y el módulo me va a dar los últimos dos dígitos. ¿Verdad? Entonces hago esto. Dice, no tiene que ser 0. ¿Ya? O sea, quiere decir que si es diferente de 0, entonces no va a cumplir. Entonces aquí, y para los que no sabían, el AND se escribe así en Python. Ya en Java es así, ya, pero en Python es literal. Entonces, y si n módulo 100 es diferente de 0, entonces sí cumple. Ya, sí va a cumplir. ¿Por qué? Porque eso nos dice aquí. Entonces aquí vamos a imprimir. Sí. Ya, entonces
Seguiremos revisando aquí. Nos dice, ya dice, son divisibles por 400, por ejemplo, 1800, 1900. Ya. Aquí dice, a ver, o aquellos que después de quitar los dos ceros al final son divisibles por 4. Ya, esto también es, aquí nos dice, divisibles por 400. Entonces, si no cumple esta condición, hay otra condición en la que sí puede dar, que es año bisiesto. Entonces, ahí usamos un else, ¿no ve? O sea, si no cumple la condición, entonces vamos a hacer algo más. Ya, entonces, aquí verificamos. Dice, si son múltiplos de 400, sí son años bisiestos. Ya, entonces, es básicamente plasmar eso en código. Y si n es múltiplo de 400, o sea, si su resto es 0, sí cumple. Y por falso, no cumple. Ya, entonces, solo nos dice eso el problema. Ya, entonces, una vez que ya tienen su código, tienen que probarlo, ¿verdad? Para ver que sí funciona. Entonces vamos a probar con esta entrada, que es 1800. Y nos dice que no es bisiesto. Ahí está bien. Entonces nos dice que el 2000 sí es bisiesto. Ya, por ejemplo, vamos a probarlo. El 2000 sí es bisiesto. ¿Y por qué condición está entrando? Ya está entrando por esta, si no me equivoco. Y el n es múltiplo de 4, sí. Y es diferente de 0. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengan su código hecho, ya es enviar, ¿vale? Para que vean que sí funciona. Entonces ya saben, copian el código aquí. Aquí le escogen el lenguaje, en este caso Python 3.7, porque es el único que tiene, y lo envían. ¿Ya? Y está correctamente. Entonces, hasta mientras que vaya copiando el código, ¿tienen alguna duda sobre el ejercicio? Tal vez en sintaxis, en la idea, o alguna parte del código que no se entienda. Pueden ir diciéndome. Buenos días, sí tengo una duda. Dime. Eh, en la parte del if, el primer if, hay un signo de admiración al revés, sin igual. ¿Eso qué significa? Perdón, no lo he escuchado bien. ¿Ese de aquí? Ajá, exacto. Ah, ya. Esto son los operadores que se usa para comparar. ¿Ya? Digamos que yo quiero, fuera del ejercicio, yo quiero comparar si en una variable a es igual a b, se usa el doble igual. ¿No ven? Una condición, solo en una condición. ¿Ya? Cuando pones en una condición, para comparar se usa doble igual. Ya, pues aquí usa doble igual. Ahora, si yo quiero saber que es diferente, se usa eso. ¿Ya? Es diferente, se preguntan. O puedo usar, que sería la negación. ¿Ya? Entonces yo le pongo not. Estoy diciendo, si son iguales y lo niego, ya van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque solo tiene dos condiciones. Y esto tal vez es un poco complicado, pero es lo mismo. Pero esto es diferente, ¿ya? Para cuando quieras comprar algo que sean diferentes, usas esto. ¿Ya? Pues solo es por eso. En otras palabras, esto nos está diciendo que si su módulo, o sea, si el residuo es diferente de cero. ¿Ya? Esto de aquí. Estoy preguntando, ¿es diferente de cero? Solo es eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, muchas gracias, ahora sí. Ya. Entonces, hasta ahí todo claro. ¿Verdad? ¿O alguien tiene alguna otra duda? Ya, entonces, seguiremos haciendo ejercicios. Ya antes de que ya sea hora. Entonces haremos... Ah, sí, en el programa no me reconoce el ejercicio, no quiere leer. Puedes compartir tu pantalla. Cuando lo guardo y quiero hacerlo correr, no corre y está como usted hizo. Compartir tu pantalla si puedes, no hay problema para que te ayude.
según esto, está mal en la línea 2, pero está todo como usted dijo. Pero no me quiere correr el programa. Por eso podrías compartir pantalla o si quieres enviar un screenshot al grupo de WhatsApp de tu código para que pueda ver y Voy a compartir mi pantalla. ya está bien, dale. Cuando lo trato de hacer correr, pongo un código, pero ahí me aparece esto. No sé si Eh, logro ver Oxy. no, solo se ve tu código, el error que te sale no se muestra. Y, Ah, ya, es que, mira, a ver, anda, de nuevo vas a correr, te voy a explicar qué está mal. sí, ahorita lo voy a compartir de nuevo. Ya, ahora sí. Ahí está Oxy. Ya, mira, cuando haces correr dice, aquí dice, error de nombre. Dice, el no, N, o sea, el nombre N no está definido. Entonces tú cuando estás leyendo el dato, estás leyendo C. Y aquí estás usando N, Sí, es sí, por sí. eso. Entonces ahí ponle N y ya debería dar, normal. ¿Verdad? Oxy, no me doy cuenta, gracias. Ya entonces, como han visto, chicos, cuando hay un error, generalmente les avisa dónde está el error. Ya como ahí decía, tal variable no está instanciado y estás usando eso. Entonces, cuando les sale error, vean esa parte rojita que les dice. Esta parte estás haciendo mal, generalmente les dice. Entonces, eso es bueno para que se den cuenta. Porque a veces, por ejemplo, a mí cuando yo hago eso, no me sale. ¿Ya? Bueno, a ver, C, digamos, le pongo. Está normal, ¿verdad? Un poquito. Ah, espera, no me compartí pantalla. Ya, por ejemplo, miren. eh, y ahí yo le doy C. Y ya, lo guardo, lo ejecuto y normal, aquí. Y normal está corriendo mi programa. Y le doy, digamos, 1800. Y aquí me sale error. Ah, igual me dice, como ven, aquí me dice. N no está definido. Y así les va a decir en cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué tal si leen? No, en este caso no va a haber mucho problema en la división. ¿Ya? Pero así, problemas, les avisa. Ya para que también en un examen tenganlo en cuenta. Ya entonces, ¿algún otro duda que tengan? Ya entonces seguiremos haciendo un ejercicio más. ¿Ya? Eh, haremos este. Ya se llama reduciendo costos. Ya entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Mm, no haremos este está un poquito más interesante. ¿Ya? Y más fácil de leer también. Dice, tres números se llama el ejercicio, es el número 1221 del juez Patito. ¿Ya? Dice, escriba un programa que lee tres números enteros separados por un espacio y los imprime en una línea separados por un espacio en forma ascendente, en forma ordenada de menor a mayor. ¿Ya? Dice, la entrada consiste de tres números enteros separados por un espacio. La salida consiste de números impresos de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, te van a dar tres números cualquiera en cualquier orden y yo quiero que me los imprimas ordenados, ¿ya? De menor a mayor. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Y alguien cree poderlo resolver. Ese ejercicio por un punto. ¿Quién se anima? ¿O lo ven muy difícil? Un programa que lee tres números enteros. Ya ver, les doy 5 minutos, chicos. Anímense. Resuélvanlo y el que lo acabe me dice, lo comparte su pantalla, el código nos explica, no solo nos comparte el código, nos explica un poco de su idea y le doy su punto, ya sobre su nota final.
Bueno, sería sobre su primera práctica, que sería sobre 3 puntos, y ya solo tenía que ganar 2 puntos. Entonces les doy 5 minutos. ¿Está bien o quieren más? Y Para que sí, también puedan ganarse puntos y acortan a hacer todo su práctica. Ya, entonces chicos, en 5 minutos, 8:50, si alguien lo tiene, me avisa. Ya, para seguir avanzando y no perder mucho tiempo. Ya, aquí les voy a poner el ejercicio. Si es que lo quieren leer, les voy a enviar el link por el chat. Les he enviado el link por el chat. Ya, para que, si es que lo desean, pueden leerlo. Yo también lo voy a poner en pantalla. Ahí lo tienen. Si quieren hagan diagrama, pero háganlo en código. Ya, o sea, pueden hacer los diagramas más antes y código, pero practiquen código. Ya, o sea, que sea, la presentación va a ser en código, para que también practiquen. Ya, porque esto es lab, ¿no ve? Tienen que practicar. Si fuera cátedra en diagrama.
Chicos, ya hace 50, ¿alguien lo ha podido hacer? ¿O quieren un poco más de tiempo? Ya chicos, hora, tiempo. ¿Alguien lo ha hecho o está cerca? A ver, diagrama, muestra tu diagrama. Si has hecho solo el diagrama, puedes compartir una foto, tu pantalla para ver. Ya chicos, creo que nadie lo ha resuelto. O alguien, a ver. Ya está bien, los espero. Si estás con celular y has hecho en hojita, puedes sacarle una foto y mandar al grupo de WhatsApp o a mi número por inbox, mándame. Entonces yo ahí lo voy a ver si está bien o está mal. Aquí abajito dice donde está el punterito. Aquí les va a aparecer para compartir. En este caso de mí ya me aparece que estoy compartiendo. Ustedes aquí le hacen clic y les va a decir compartir pantalla y le dan a aceptar. Para los que recién se han unido, estamos haciendo este ejercicio. Llama 3 números. Es del juez Patito, el 221. Se trata de, te van a dar 3 números en cualquier orden y yo quiero que me lo imprimas ordenados. Ya solo usando ifs, ya. O sea, hasta donde sabe. Ya si saben ordenamientos, vectores, por ahora no. Ya, porque hay que aplicar lo que saben hasta el momento. Ya. A ver, ya compartir. Ya, a ver, vamos a ver si está bien. Ya, a ver, lo voy a codificar. Ya ahí vamos a probar. Para no estar perdiendo el tiempo revisando. Código. Ya, entonces vamos a leer 3 números. A, B, C. Los separamos por espacios, como ya saben. Mm,
Pero un cachito voy a sacar foto ya para compartir la pantalla y puedan ver lo que voy a codificar. Ya también para que practiquen. Este ejercicio es bueno porque si usas varios condicionales a veces tiendes a confundirte, ¿no? O sea, a equivocarte al hacer los ifs. ¿Ya? Entonces, eh, voy a compartir pantalla para codificar el ejercicio del compañero. Y entonces lo voy a codificar, ¿ya? Él lee tres números y primero hace una condición, si A es menor a B, ¿ya? Si eso se cumple, pregunta si, aquí otro if, si A es menor a C, ¿ya? Y ya, si ese if se cumple, A menor a B, A menor a C, hace que otro if, ¿ya? If si B es menor a C. Entonces, si se cumple todas esas condiciones, lo que imprime es A, B y C, ¿ya? Caso contrario, aquí sería el else, ¿verdad? Si están viendo el diagrama de flujo. Caso contrario, a ver, para que se entienda mejor, voy a hacer lo siguiente. No, ya no está compartiendo. Ya, entonces ahí no. ¿Ya? Caso contrario va a imprimir A, C y B. ¿Ya? Ahora, eso es para el tercer if, para los que están viendo su diagrama de flujo. Ya, para el segundo if, su else, o sea, su por falso sería aquí. ¿Ya? Como saben, es identado Python. Entonces, todo está haciendo por verdad esto, de este if, exclusivamente de este if. Y por falso va a ser esto. Entonces sería aquí, que sería imprimir C a B. Eso dice. Entonces, una vez que ya ha acabado eso, ya ha acabado todo por verdad, ¿ya? Según su diagrama de flujo. Entonces ahora nos vamos por falso, el falso de este if, ¿ya? Eso no se tiene que confundir. A veces suele confundirse mucho al abrir. ¿Ya? Entonces este if, su else es aquí abajo, ¿ya? ¿Cómo se dan cuenta? Es que donde empieza, tiene que empezar igual el else. Por ejemplo, de este if, su else es este, porque está empezando en la misma columna, se puede decir, ¿ya? De este igual. Entonces de este if, su else es este, ¿ya? Así pueden guiar también para que no se confundan. Y entonces por falso pregunta si A es mayor a C. Si es verdad, hace aquí otro if. Pregunta si B es menor a C. Si se cumple eso, entonces imprime B, C, A. Ya. Caso que no se cumpla, imprime CBA. Ahora va a ser este falso de aquí, el segundo, este de aquí. ¿Ya? Sobre eso va a preguntar, directamente imprime, no hace ningún if. B a C. ¿Ya? Y ahí acaba. Entonces lo vamos a ejecutar. Vamos a ver qué sale. Como si le doy ordenado, me muestra ordenado. ¿Ya? Si le doy al revés, me muestra ordenado. ¿Qué pasa si le doy así? Me está mostrando ordenado. Si le doy así, me muestra ordenado. ¿Qué pasa si le doy dos iguales? ¿Está bien? Me está mostrando. ¿Qué pasa si le doy esto? ¿Está bien? Y a ver, un caso más. Está bien. Ya entonces el código que ha hecho funciona. Si tienes tu punto, envíame tus datos ahorita al chat, tu nombre completo. Supongo que has llenado el formulario, ¿verdad? Entonces ahí te voy a ahí te voy a poner, a ver, para que veas. ¿Dónde está? ¿Eres de qué paralelo eres? Ya, paralelo B.
Ya es Leonardo. ¿Por qué no está copiando los datos? Vea. Ah, no, este es el horario. No lo quiero. ¿Dónde está? Esto es paralelo. Paralelo a. Eso es paralelo. Ya, entonces tu nombre es Kokira Llanes Leonardo. A ver, ¿dónde está? Mientras carga. ¿Alguien más lo ha resuelto? ¿Alguien que haya podido hacerlo? Ese es 9. Aquí te voy a poner. Ya está. Kokira Llanes Leonardo. Ya tienes tu punto. Entonces, ¿alguien más lo ha logrado resolver? Ya, supongo que nadie. Entonces, analizando el código, esto es confundible ya, esto sí, porque como han podido ver, es fácil de confundirse en el diagrama, ¿verdad? Había muchos ifs anidados, pero es cuestión de práctica. Ya, por eso quería hacer este ejercicio. Yo les voy a mostrar una solución más bonita, no más bonita, sino más fácil de codificar. Ya, tal vez la idea sea un poquito más complicada, pero lo que básicamente aquí ha hecho su compañero es eso. Ya les voy a dar la idea a grandes rasgos. Yo tengo tres números A, B y C, ¿ya? Entonces, no sé el orden yo de estos números. Entonces, comparando aquí puedo hallar el orden, pero las únicas posibilidades que tiene es que esté ordenado de la siguiente manera: A, B, C, luego A, C, B, luego sería B, A, C, B, C, A, y luego C, A, B y C, B, A. ¿Ya? Esas son las únicas posibilidades. Por eso, si ven el código, aquí por ejemplo está ABC, ¿ya? Que sería esta posibilidad. Luego está ACB, que sería esta de aquí. Luego está CAB, que sería esta de aquí. Luego está BCA, que sería esta de aquí. Luego está CBA, que sería esta de aquí. Y está BAC, que sería esta de aquí. ¿Ya? Básicamente ha probado todas las posibles combinaciones. ¿Ya? Pero pónganse, digamos que ya no fueran tres números, fueran cuatro números. Esto ya sería mucho más monstruoso, ¿verdad? Pero yo les voy a mostrar una solución más bonita. Bueno, el código que sea más cortito. ¿Ya se entiende esa solución que ha hecho su compañero? Esta que les he explicado. ¿O alguien tiene dudas? Ya, entonces, la solución que yo lo he hecho, que yo lo he pensado, es la siguiente. ¿Ya? En el ejercicio te van a dar, este código lo voy a copiar ya para que puedan también ver la diferencia. Esto no es mío, es de su compañero. Listo, ya para que puedan verlo. Luego lo vamos a ver, ¿ya? Primero les voy a explicar la solución y luego vamos a ver para 5 números. ¿Ya? Entonces, ya, ¿cómo lo he hecho yo? Yo tengo tres números, ¿ya? Para no probar todas estas condiciones, lo que yo he hecho, voy a hallar el mínimo, ¿ya? Voy a hallar el número mínimo y voy a hallar el número máximo, ¿ya?
Supondremos que el mínimo va a ser A. ¿Ya? Supongamos. Y el máximo es B. ¿Ya? Supongamos. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo puedo hallar C? C el número, digamos. En este caso el mínimo es A y el máximo es B. Entonces C es el del medio, ¿verdad? Porque aquí yo quiero ordenar en orden ascendente. Entonces, si está aquí A y aquí está B, porque es el máximo y A es el mínimo, entonces necesariamente aquí tiene que estar C, ¿verdad? Si se entiende la idea. Ah, sí, Y tendría que ser A, tendría que ser menor que C y B tendría que ser mayor que C. ya, eso es una condición válida. Podría ser. Pero, ¿qué pasa si nos dan este ejemplo? Por ejemplo, una condición que dice compañero es, ¿qué pasa si A es menor? Entonces, A digamos que es 1, porque es menor, ¿ya? Y B es 8, digamos. Si C es 6, sí se va a cumplir, ¿verdad? Porque verificamos para cada número, o sea, para este y para este, si es menor si ese número es mayor al mínimo y menor al máximo, entonces ese es el del medio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nos da este número, digamos? 1 aquí. O U8. ¿Ya? Justo coinciden con el mínimo y el máximo. Entonces ahí ya tenemos un problema. Porque si verificamos, vamos a decir ya, este número A para que sea el medio, tiene que ser mayor al mínimo. No es mayor, entonces no es este el medio. ¿Ya? Y este número C, vamos a preguntar. Este tiene que ser mayor al mínimo. El mínimo es A y C es 8. Está bien, cumple. Pero también tiene que ser menor a este. Ahora también podemos preguntar si es mayor o igual. ¿Ya? Puede pasar, pero vamos a tener que hacer otros ifs más. ¿Ya? Para esto y para esto. ¿Ya? O sea, aparte de hallar el mínimo y el máximo, estos ifs. Pero una manera más sencillita es hacer lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo sumo los tres valores? Ya tengo A, sumo los tres. ¿Ya? Y les resto el mínimo y les resto el máximo. ¿A qué sería igual este valor? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué me daría la respuesta a esto? Si lo piensan mejor y lo hacen pruebas, casos de prueba, esto siempre me va a dar al elemento del medio. Ya, mid le voy a poner. ¿Por qué? Ya. Supongan que hemos dicho aquí que el mínimo es A, ya en este caso particular, y el máximo es B. Entonces, como el mínimo es A, o sea, son iguales, esos dos son iguales y los estoy restando, entonces estos dos se van a anular. ¿Ya? Y el máximo es B, estoy diciendo. Entonces, el máximo, este es igual a B aquí. Entonces, esto con esto igual se van a anular. Entonces me va a quedar C, que es el medio. Y funciona para cualquier número. ¿Ya? Supongamos que, ¿qué pasa si este es el máximo C? Entonces aquí la respuesta debería ser B, ¿verdad? Porque si A es mínimo y C es máximo, entonces B está en el medio. Entonces aquí vamos a ver. Si el mínimo es A, con el A igual se van a anular, ¿verdad? Porque estoy restando. Esto con esto se hace 0. ¿Ya? Ahora el máximo es C. Esto vale C. Y con este C se van a anular. Y al final queda el elemento del medio. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una manera de hallar. Un poco más sencilla. Tal vez un poco difícil de ver esto. Pero ya podemos hallar el medio. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a ver el juez. Si no me equivoco, esto está con formato, ¿verdad? A ver, le voy a enviar esto al juez. Ya vamos a ver si funciona el código de su compañero. Era que le envíen presentes.
y me da 0. ¿Ya? Funciona, está bien hecho. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer el código que les he dicho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía primero? Pues antes de codificar, ¿se entiende esta idea? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Ya? Porque la clave es que entiendan esto. Porque si no entienden esto, tampoco van a entender el código. Porque en el código voy a hacer lo que les he dicho aquí. Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede decirme. Ya había respondido medio, sí, muy bien. Y entonces, si alguien tiene dudas, puede decirme para volverles a explicar. Ya, entonces, voy a plasmar esta idea en código. ¿Ya? Entonces, tengo que hallar el mínimo y el máximo y hago esta suma para obtener el medio. Ya, entonces voy a hacer eso. Cuando quieran hallar mínimos o máximos, lo que generalmente se hace, el mínimo lo tienen que poner un valor muy grande. ¿Ya? Yo lo voy a poner infinito. ¿Ya? Y el máximo, un valor muy pequeño, digamos menos infinito. ¿Ya? Para que no afecte a su solución, porque este valor yo lo voy a inicializar más antes. ¿Ya? Entonces, para eso hay que ver los límites. Aquí no nos da límites, no nos dice qué números va a entrar. Pero entonces yo voy a suponer un número muy grande. ¿Ya? Entonces el mínimo lo voy a llamar mn, que sea con 9 ceros. ¿Ya? Con 9 ceros, un número muy grande. Eso representa el infinito en los números. ¿Ya? Un número muy grande. Y el máximo, como les decía, en un número muy pequeño. Entonces el máximo, voy a usar lo mismo, pero el signo negativo. ¿Ya? Un número muy pequeño. Ahora tengo que hallar el mínimo. ¿Cómo puedo hallar el mínimo? Para eso tengo este mn. ¿Ve? Aquí voy a guardar el mínimo. Entonces tengo que comparar con todos estos valores. Entonces aquí voy a hacer un if. Si el mínimo es mayor al valor a, entonces el mínimo lo guardo a. Ya, porque esta es una mejor solución que esta. Y eso hago para todos los valores. Para el b y para el c. Si el mínimo es mayor a c, entonces el mínimo es igual a c. ¿Ya? Hasta aquí estoy obteniendo el mínimo. Ahora, lo mismo hago para el máximo. Entonces voy a hacer, si mi máximo es menor a mi a, quiere decir que tengo un número mejor. Ya, al hallar máximo. Entonces mi máximo es igual a. Y voy a hacer un if. Si mi máximo es menor a b, entonces mi máximo es igual a b. Y para c igual. ¿Ya? Si mi máximo es menor a c, entonces mi máximo es igual a c. Entonces vamos a probar. Voy a imprimir el máximo y el mínimo. ¿Ya? Entonces, digamos le doy 1, 2, 3 y me muestra. El máximo es 3 y 1, está bien. Si yo le doy el máximo es este número y el mínimo está bien, ¿verdad? Entonces ya he hallado el máximo y el mínimo. Entonces, para hallar el medio, lo que tengo que hacer es sumar los tres valores, a más b más c, y les resto el máximo y el mínimo. ¿Ya? Y eso muestro, como quiero de menor a mayor, muestro el mínimo primero, luego muestro el del medio y luego muestro el máximo. ¿Ya? Entonces, esto debería funcionar. Vamos a probar, digamos 3, 1, 2, está bien, 1, 2, 3. Si le doy ordenado, igual está bien. Si le doy al revés, está bien. Si le doy iguales, igual funciona. Si le doy dos números iguales, por ejemplo, ¿sí? Debería funcionar. ¿No? Y funciona. Y entonces, esto lo voy a enviar. Vamos a ver. Y está bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? He hecho la misma cantidad de ifs, creo. A ver, voy a revisar. Pero esto es menos confundible, ¿ya? Porque nunca he hecho anidados como aquí. ¿Ya? Entonces, al momento de codificar, esto es sencillito. Ahora, cuando lleven funciones, este código se va a reducir a solo 5 líneas. ¿Ya? Cuando lleven funciones, porque si se dan cuenta, esto de aquí es lo mismo que estoy haciendo aquí, el mismo código, lo único que varía es la variable. Aquí le estoy poniendo a y aquí le estoy poniendo b, y esto igual es lo mismo que aquí le estoy poniendo c. Entonces, cuando lleven funciones, todas estas tres líneas
se puede comprimir a una línea, ya usando una función. Y lo mismo para esto. Entonces, si supiéramos funciones, esto se va a reducir a 5 líneas, 7 líneas. Entonces, es otra solución. Igual funciona, como han podido ver. Les he querido mostrar eso porque nunca van a poder encontrar dos algoritmos igualitos. Ya siempre uno piensa diferente. ¿Ya? Es difícil que ambos piensen iguales. Por eso en un examen es fácil darse cuenta si se han copiado o no. ¿Ya? Porque todo está igualito. Entonces, ahí rápido uno nota si se han copiado. ¿Ya alguien tiene alguna duda sobre esta segunda solución? Quiero poner solución B. Y es esto. Ya, entonces seguiremos haciendo ejercicios. Ya antes de que ya sea. ¿Se ha entendido? Esto no se olviden. Ya esto les va a servir para encontrar mínimos y máximos. Ya, cuando quieran encontrar un mínimo, le ponen un valor muy grande. Y cuando quieran encontrar un máximo, un valor muy pequeño. Eso va a hacer que no se modifique su respuesta. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo, ya para que se entienda un poco mejor. Supongan que yo les doy, digamos, el 123, el 45 y el otro número grande. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo mi mínimo lo pongo en 10, digamos? Y mi máximo lo pongo en 0, como generalmente se hace. Ya, digamos que aquí le doy menos. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el máximo, en el mínimo, no va a afectar, pero en el máximo sí puede que afecte. ¿Ya? Es decir, eh, cuando yo voy a poner aquí mis cotas o mis valores, siempre tiene que ser un número mayor al que en el rango que voy a buscar. ¿Ya? ¿A qué me refiero? En este ejercicio, por ejemplo, aquí no dice los límites, ¿verdad? Pero supóngase que dijera los números A, B y C van a estar en el rango entre 100, ¿ya? Entre 100 y menos 100, o entre mayor o igual a 0 y 100. ¿Ya? Entonces, mi mínimo yo le puedo poner 101, ¿ya? Porque ya es mayor, no necesariamente un número muy grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a haber un número mínimo que el 101, porque el máximo aquí que se va a ocupar es el 100. ¿Ya? Por eso. Y para el máximo igual, puedo ponerle el máximo 0. ¿Ya? Porque no va a haber un número pequeño. ¿Ya? Entonces por eso. Pero como en este caso no se sabía, no nos dice, pues, este ejercicio debería decir. Entonces por eso yo he supuesto un número más grande. ¿Ya? Para tampoco tener problemas. ¿Ya? Entonces, a ver si ¿alguien tiene preguntas? Ya. Un compañero decía, ¿cómo haríamos para 5 números? Ya. Para hacer 5 números hay que usar la solución que ha hecho su compañero. Ya. Es decir, este de aquí. Y es más larga. Y una vez lo codificado para 5 es largo. Es feito. Ya, porque tienes que estar puro is. Ya, porque como hemos visto la solución para 3, por ejemplo, para 3, que era a todas las posibilidades, ¿verdad? Pero un cachito. Era todas las posibilidades. Entonces para 5 igual hay que probar todas las posibilidades, porque solo sabemos if, no sabemos otra cosa. Cuando aprendamos ordenamiento en vectores, ahí va a ser un poco más sencillo. ¿Ya? Pero en este caso, para C había 6 posibilidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si son 5? Hay que probar todas las posibilidades. Y eso son 120 posibilidades. Ahí es mucho. Entonces no creo que en un examen entre. Pero puede que entre en un examen, digamos, hallar el mayor y el mínimo de 8 números, de 10 números. Eso ya no es muy difícil, ¿verdad? Porque podemos aplicar esta técnica que les estoy enseñando. Por eso también les he mostrado esta solución. Si nos dan hallar el mínimo de 10 números, usan esto. O sea, se usan un valor, digamos, si quieren el mínimo, usan una variable mínimo, le ponen un valor muy grande y con cada número van comparando. Y entonces si es 10, eso no va a ser mucho, no va a ser 10 ifs.
Entonces, eso sí puede entrar, pero que entre esto, no creo. Esto ya es mucho abuso, digamos, porque es muchas posibilidades tienes que ver. Ya, pero hasta 4 puede entrar. Para 4 es 20 creo, posibilidades, 24. Ya, pero si es mayor, a lo mucho va a entrar hallar el máximo y el mínimo, así. Ya no creo que entre más. En la práctica, ¿cuál práctica? En las de condicionales. Aquí debe estar, no supongo. ¿En qué práctica está? ¿En esta de aquí? ¿O en cuál? ¿O en de la Java? ¿En de Python? Aquí. ¿O está en el de IMSI entonces? ¿En qué práctica? Ah, ya. A ver, lo voy a revisar. Al grupo pueden enviar su práctica y lo voy a ver. Capaz hay una solución mejor. Tampoco, no me he puesto a analizar porque nunca he visto esos casos. Pero me pueden enviar al grupo la práctica y yo lo veo. Bien. Entonces, seguiremos avanzando. Ya haremos unos 2 ejercicios más. Entonces esto ya lo hemos hecho. Ya haremos uno que dice... A ver, ya esto es sencillito. Ya dice... Es el ejercicio 1226. Se llama temperatura. Y dice ya... Escribir un programa que lea un número entero que representa una temperatura dada en grados centígrados. ¿Ya? Y que le informe si el clima es cálido, si hace frío o si está bien. ¿Ya? Suponemos que hace calor si la temperatura es superior a los 30 grados. ¿No? Que es frío si la temperatura es inferior a los 10 grados. Y que está bien de lo contrario. ¿Ya? Ahora, dice, por otra parte, adicionalmente, imprima en una línea que diga si el agua a esa temperatura hierve o se congela. ¿Ya? Se supone que el agua hierve a los 100 grados y se congela a los 0 grados. Entonces ya te han dado qué tienes que hacer. Y te dice, la entrada consiste de un entero que representa la temperatura en grados centígrados. Y ahí tienes que enviar eso. Por ejemplo, este caso. Te dice que está a -5. Entonces aquí, revisando las condiciones, dice, suponemos que hace calor si es mayor a 30 grados. ¿Es mayor a 30? No. Entonces no hace calor. ¿Ya? Es frío si la temperatura es inferior a los 10. ¿Es menor a los 10? Sí, entonces hace frío. Ya pues aquí pone hace frío. Ya. Ahora dice, adicionalmente imprime si el agua está hirviendo o no. Se supone que el agua hierve a los 100 grados. Entonces, si es 100, eh, ya le ponemos está hirviendo. ¿Ya? Si es mayor o igual a 100. ¿Ya? En este caso es menor a 0. Por eso aquí dice, y se congela si es menor a 0. Por eso aquí dice se congela. ¿Ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es básicamente verificar algunas condiciones. Ya por eso les decía, ejercicios condicionales no es difícil. Ya lo único que tienen que ver son condiciones que tienen que cumplir para que el problema no falle, ¿ya? El programa. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Les voy a pasar una idea de la solución en hojita, como les he dicho. Siempre hagan eso. No traten de codear directo en código porque primero aprendan a pensar. Ya no traten de escribir todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Una idea básica, sencilla sería. Y ya, te van a dar, tampoco aquí nos dice el rango de grados, o sea, este número, ¿en qué rango va a estar? No nos dice. Ya, y eso es un problema para los lenguajes que tienen límite. Por ejemplo, para los que saben, en Python no hay límite de datos, ¿verdad? O sea, digamos, yo puedo hacer 2 a lo que yo quiera y me muestra. O sea, el entero no tiene límite.
Me muestra todo este número grandote. ¿Ya? Pero en Java hay ese problema. ¿Ya? Pues en Java no puedes hacer eso. En la última clase que hemos pasado les he explicado los tipos de datos y los límites que tienen. ¿Ya? Entonces yo cuando ponga los ejercicios en el examen, la licenciada me va a pasar, yo les voy a poner aquí los límites. Ya va a decir, digamos, este número n va a ser menor o igual a 100 o a 1000. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner para que tampoco tengan problemas. Entonces, como no tiene, vamos a suponer que es un número muy grande. Ya como también estamos en Python, supongamos que está entre menos 10 a la 6, le voy a poner en este rango. Menos 10 a la 6 y 10 a la 6. Ya, no creo, pero supondremos eso. Ya, puede también que haya un caso así. Entonces, para los que hacen en Java, estos aguanta un entero, ¿verdad? Pero para los que están en Python no interesa, ¿verdad? Porque va a aguantar hasta incluso datos enteros más grandes. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que verificar si la temperatura está, si si hace calor, tenemos que verificar si hace calor. Aquí, si hace calor, si hace frío o está bien. Y entonces, solo esas tres cosas puedo mostrar. Y entonces vamos a verificar cuándo hace calor. ¿Ya? ¿Cuándo hace calor? Cuando la temperatura es mayor a 30 grados. Entonces aquí un if, ¿no ve? Si n es mayor a 30, entonces hace calor. ¿Ya? Hace calor. Ahora, si la temperatura es inferior a 10, entonces hace frío. Entonces aquí podemos hacer otro if, ¿no ve? Si n es menor a 10, entonces hace frío. Ahora, si no hace calor ni hace frío, entonces está bien, ¿no ve? Aquí dice, está bien. ¿Ya? Porque solo son esas tres condiciones, no hay otra condición. ¿Ya? Entonces aquí le pongo, está bien. ¿Ya? Y esto sería por el else. ¿Ya? Y aquí voy a usar el if. ¿Ya? ¿Por qué? Ya, primero haremos esa parte. Leo la temperatura. Ya, n le voy a poner. Ya saben, hay que convertir. Entonces aquí hago un if. Si n es mayor a 30, lo que nos decía el problema, ¿no? Si es mayor a 30, entonces hace calor. Entonces yo voy a imprimir hace calor. ¿Ya? Ahora, esto sería como hacer con el switch de Java o en diagramas de flujo, ¿verdad? Podrían hacer aquí como así. Entonces aquí le ponen, digamos, si es mayor a 30, aquí si el n es mayor a 30, entonces aquí le ponen, aquí imprimen, hace calor, aquí hace calor. Si es menor a 10, aquí le ponen, hace frío. Y si no cumple, o sea, por default, entonces aquí le ponen, está bien, ¿no? Está bien. ¿Ya? Y esto en la anterior clase he grabado un video, les he dicho cómo funciona esto en Python. No existe el switch, ya no hay esto, no van a ver, pero se puede simular con el elif. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería, si es mayor a 30, muestro hace calor. Ahora, si no es mayor a 30, entonces hago otra pregunta, le pongo elif, pregunto, si n es menor a 10. Si n es menor a 10, entonces, ¿qué pasa ahí? Si es menor a 10, dice que hace frío. Entonces aquí voy a poner print hace frío. ¿Ya? Ahora, como solo tengo tres posibilidades, es decir, o hace calor, o hace frío, o está bien, entonces directamente aquí le pongo por else. Imprimo está bien. ¿Por qué? Porque si no hace frío, digamos, ¿qué pasa si esto sería más o menos así, ¿no ve? Aquí está el 30. Aquí está el 30, así en el plano, en el eje X, y aquí está 10, ¿no ve? Si n es mayor a 30, si es desde aquí, o sea, desde el 31 hasta aquí, hace calor, ¿no ve? Todo este rango va a ser calor. Y si está aquí, hace frío. Pero en este rango, desde el 10 al 30, está bien, ¿no? Eso dice. Eso nos está diciendo. Y así si lo vemos de una manera gráfica. Entonces, es como decir, estoy partiendo mi recta en tres partes. ¿Ya? Estoy partiendo aquí, estoy partiendo aquí. Entonces, si yo pregunto por esto,
Solo hay tres posibilidades, ¿no? Entonces, si no cumple que hace frío y tampoco cumple que hace calor, entonces la única condición que me queda es que el clima está bien, ¿verdad? Entonces, por eso le pongo eso. Digo, si n es mayor a 30, no es mayor a 30, supongan que es 25. Es menor a 10, tampoco es menor a 10, entonces no hace ni frío ni calor, entonces está bien, ya porque son las únicas posibilidades. ¿Ya? Y si tuviera más posibilidades, aquí digamos, como en los días de la semana, entonces aquí le sigo aumentando el if. Y aquí, el if si pasa algo, la condición. Y aquí imprimo algo. ¿Ya? Y así voy aumentando lo que yo quiero. Pero en este caso solo son 3. Ya entonces ya he arreglado lo de la temperatura. Ahora tengo que verificar si se congela o no. ¿Ya? Dice, se supone que hierve el agua a los 100 grados. Y entonces voy a verificar aquí. Entonces aquí, if si n es mayor o igual a 100, porque si es 101 ya está hirviendo. No siempre en 100 va a hervir y en 101 ya no. Entonces 100 es mayor o igual a 100, quiere decir que va a hervir. Y entonces te voy a copiar aquí. Y entonces aquí voy a imprimir hierve. Ya, ahora en este caso no tengo que hacer o sí podría hacer el else nomás, no el if. Ya porque solo tengo dos condiciones. O hierve o se congela. Ya, entonces supongo. Entonces aquí voy a hacer otro if. Ya no voy a hacer un else. Aquí hago un if. Dice que se congela a los 0 grados. Entonces si n es menor o igual a 0, entonces voy a imprimir se congela. ¿Ya? Supongo que cuando está en 30 o entre 1 y 99 no hay que mostrar nada. ¿Ya? Supongo, porque eso tampoco es el problema. Entonces este problema está medio ambiguo. Ya, pero así lo voy a enviar. Ya, eso es lo que nos ha pedido. Y como ven, solo estoy haciendo ifs. Ya no estoy haciendo nada del otro mundo. Ya, por eso es importante leer las restricciones que trae el problema. Entonces lo voy a enviar. Está bien. ¿Ya? Y en lo que les voy a insistir en que sean, en que vean, es que ¿qué pasa si yo le envío, digamos aquí, hierve con E mayúscula? ¿Ya? O hace calor con R, digamos así, con mayúscula. Entonces me he equivocado y le envío así. Ya, entonces yo le voy a enviar y me sale respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque está bien mi respuesta, dice hace calor, está bien, pero eso estoy enviando con R mayúscula y la respuesta correcta es con R minúscula. ¿Ya? Entonces, cuando les pidan que impriman mensajitos, tiene que ver cómo hay que mostrar ese mensajito. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a el último código que he enviado a este. Por ejemplo, aquí dice, aquí demuestra, mira, debe imprimir hace calor, hace frío, así. Entonces mejor a veces es copiar esto, ya para que no tengan problema. Le copian y lo guardan donde hace calor, eso mismo le copian. Ya para que no tengan problemas, porque las veces les puede dar así, incluso por un espacio. Entonces en eso tengan cuidado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este problema? Antes de pasar a otro problema. Cualquier duda. Sí, perdón, otra pregunta, pero esta es una pregunta del ejercicio anterior. Me quedé con una duda y me olvidé preguntar. Ya, dime nomás. ¿Por qué inserta map, perdón, en la anterior pregunta de tres números? Ya, en la lectura dices, ¿no ves? Sí, en el código, por favor. Ya, espera, dame un momentito, se lo copiaré. Mm,
Ya, el map, para los que no sabían, es esto, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí. Ya, en los que saben Java, al leer números enteros o al leer cualquier dato, no hay diferencia, ¿ya? ¿A qué me refiero? Es que, ¿qué pasa si la entrada me dan de esta manera? Ya, digamos, me van a dar tres números así, ¿ya? Y si yo lo leo, digamos, me pueden dar así. Esto en Java no hay diferencia, ¿ya? O sea, le pones next int y vale. Pero en Python no se puede hacer esto, ¿ya? En Python esto es diferente, ¿ya? Y ahorita lo vamos a probar. El ejercicio que hemos resuelto te daban tres números en una línea, ¿verdad? Siempre te daban así. Entonces, la licenciada, lo que he visto, siempre lee los números así. He visto, así siempre lee. ¿Ya? A lo que he visto, siempre lee así. Entonces, si yo lo leo de esta manera, esto me va a dar un error. ¿Ya? Supongo que leo tres números y quiero imprimir A más B más C, ¿ya? Para no tardar mucho. Entonces, yo lo voy a ejecutar. Y le doy. Y digamos que en este caso lo voy a hacer con... Tengo que leer en una línea, ¿ya? Porque si el juez te dice que te va a dar en una línea, así como esto, tiene que estar en una línea, ¿ya? Porque tú al momento de coser los casos puedes darle, digamos, 2, 3 y 4. Ah, está bien, suma 9. Pero el juez te va a dar en esta forma, ¿ya? Es decir, te va a introducir los datos así, 2, 3 y 4. Y si yo lo ejecuto esto me da error, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Python leer estas dos maneras es diferente, ¿ya? Esto es leer por filas, yo lo voy a llamar por filas, esto por columna, ¿ya? Entonces, al leer en este caso tengo que leer por filas. Y al leer por filas, esta lectura, esta que ven de aquí, es lectura por columnas, ¿ya? Por columna. ¿Ya? Porque voy a leer todo en una fila, o diré en una columna. Los números que yo quiero, en este caso 3, y lo ejecuto y da, ¿verdad? No hay ningún error. Pero para leer por fila, aquí le voy a poner lectura por fila. Cuando los datos estén como hemos resuelto los ejercicios anteriores, no puedo leerlo así. Entonces, ¿cómo se hace? Se usa la siguiente instrucción. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona. ¿Ya? Input, para los que no sabían, siempre lo lee como cadena. Y en Python todo lo lee como cadena. ¿Ya? Es decir, al momento de leer esto, agarra todo lo que está en esa línea. ¿Ya? Entonces, es como, digamos, input, lo que he leído, sería algo así. 2, 3 y 4. ¿Ya? Como cadena. Todo así. Pero yo quiero números enteros. Entonces lo que hace esto es como el split. Lo que va a hacer es separar por espacios, ¿ya? O el carácter que yo le pase aquí. Digamos que yo quiero por un guión. ¿Ya? Por defecto es por espacio. Entonces, como siempre nos dan por espacio, entonces por espacio no lo toco. Lo que hace es separar. Entonces esos dos que están así lo va a separar. Lo va a separar. Aquí esto igual lo va a separar. ¿Ya? Ahora aquí las tres variables pongo porque tengo el tamaño aquí definido. ¿Ya? Porque sé que siempre van a introducir tres variables, por eso pongo esto. Entonces lo que hace esto es, cuando lo separa, cuando encuentra un espacio, este número lo guarda en la variable A. Pero al usar el map y aquí ponerlo int, lo va a convertir. Es decir, como esto era una cadena, al usar el map y int, lo convierte en entero este número y ya va a ser A igual a 2 y lo guarda en A. Entonces, como encuentra espacios, lo ignora los espacios y luego aquí ya no encontró un espacio, entonces vuelve a armar el número. Entonces, ha encontrado un espacio, solo ha armado el 3. Entonces el 3 lo va a convertir en entero, que sería el 3, y lo guarda en B. Y así sucesivamente. Entonces, para C lo va a convertir en 4. Entonces, ¿qué pasa si yo leo este número? Por ejemplo, aquí lo va a leer 234. Entonces aquí va almacenando hasta que encuentre un espacio. No hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. Aquí hay espacio. Entonces todo este número lo convierte a entero con el map. Eso es la función map. Lo va a convertir en entero y lo guarda en la primera variable. ¿Ya? Entonces, para hacer esto tienen que tener el tamaño definido. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo leo 3 pero aquí meto 4 datos? Eso va a salir un error. Digamos, leo 4 datos. ¿Por qué?
porque está esperando solo 3 datos, ¿ya? Por eso eso es importante. ¿Qué pasa si solo meto 2 datos? Igual debería salir error, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual aquí está esperando 3 datos y no encuentra valor para esta variable. Y entonces, para leer por fila se usa de esta manera. Ya cuando quieran leer por fila y por columnas, y solo en Python, exclusivamente en Python. Ya en Java no hay diferencia. Ya entonces se entiende. Sí, Oxy, muchas gracias. Ya esto lo voy a poner igual aquí, ya puede que algunos compañeros tampoco sepan. Y aquí lo tienen. Ya no se olviden, esto es con un valor conocido. Ya tienen que conocer. Luego vamos a ver que así se leen los vectores, pero es más adelante. ¿Ya? Entonces, para terminar la clase haremos este ejercicio. O haremos un ejercicio más. No creo que no nos va a alcanzar para eso. ¿Ya? ¿Cómo harían? Yo les voy a dar. Aquí voy a escribir el ejercicio, ¿ya? Porque eso no está en el quiz. Entonces aquí voy a poner ejemplo 4. ¿Ya? Dado un número n, hallar la suma de todos los números pares menores iguales a n, ya digamos donde n es menor o igual a 10 a la 6, supongamos, ¿ya? Para que se entienda un poco mejor, aquí lo voy a poner, ¿ya? Supónganse que n es, digamos, 10. Y entonces tengo que hallar toda la suma de los números pares. Era pares, ¿verdad? Sí, entonces le pongo, sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Tengo que hallar toda esta suma, que sería 30. ¿Verdad? Sería 30. Y entonces, ¿se entiende el ejercicio? ¿O alguien tiene dudas? Supongo que nadie tiene dudas, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo harían? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo pueden hallar? Porque ahorita no sabemos usar ciclos, ¿verdad? Entonces tenemos que hallar con puro if. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo hacer esto? Eh, ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie sabe cómo hacer? ¿Alguna idea? ¿Cómo podríamos hacer esto? Yo tengo, digamos, n me da 10 en este caso. Yo tengo todos los números. Lo que yo puedo hacer es como hacer excluir ciertos números. ¿Ya? Es como decir, yo voy a sumar primero todos los n números. Esto es 45. A ver. No, es 55. Ya, entonces la suma de todo esto es 55. Como yo solo quiero sumar los números pares, entonces le puedo quitar los números impares. Entonces, como en esta parte he sumado todos los números y ahora le resto los números impares, lo que me va a quedar es los números pares, ¿ya? Que serían todos estos. Entonces, esta es una manera de hacer. Pero ahora tengo que encontrar una fórmula para sumar, porque ahora no sé hacer ciclos, ¿ya? No sé iterar. Entonces, tengo que hacerlo con fórmula. Entonces, algo interesante que se puede ver aquí es que la suma desde 1 hasta n usa esta fórmula. Ya lo deben conocer muchos. Usa esta fórmula. Y entonces vamos a probar con el 10. Sería 10 por 11
10 por 11 es 110. Y si lo divido entre 2 es 55. Entonces funciona. Por ejemplo, vamos a probar para este de aquí. Si sumamos todo esto es 6, ¿verdad? Entonces sería 3 por 4, 12. Dividido entre 2, 6. Entonces funciona. Ya, entonces podemos hallar esta fórmula. O sea, con esta fórmula hallamos la suma de todos los números, ¿ya? Desde el 1 hasta el n. Ahora tenemos que quitar los números impares. ¿Cómo podemos quitarlo? Tenemos que encontrar igual una fórmula que nos pueda permitir quitar todos los números impares. Entonces, si vamos analizando, por ejemplo, aquí van a ver el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo sumo esto? Si yo lo sumo, aquí me da 1, aquí me va a dar 4, aquí me da 9, aquí me da 16 y aquí me da 25. Ya, ahora lo interesante de esto es que si yo quiero la suma, digamos, de hasta aquí, ¿cuántos números impares tengo aquí? Aquí le voy a poner, tengo un número impar, 2, 3, 4, 5. Y lo interesante es que esto es igual a 1 al cuadrado, a 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Y si pueden ver, esto es igual a esto. 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 Entonces lo que tenemos que hacer para quitar los números impares y tener la suma de todos los pares es cuento cuántos impares hay en ese rango y lo elevo al cuadrado. Por ejemplo, en este rango, ¿cuántos impares hay? Hay 5 impares, ¿verdad? Que sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Y el 5 lo voy a elevar al cuadrado, que sería 25. Entonces a ese número le voy a restar. Entonces a 55 le voy a restar 25, que esto sería igual a 30, ¿verdad? Entonces si sumamos todos los números pares, le voy a dar 30. Este 2 más 8 es 10. Este 6 más 4 es 20. Y más este es 30. Entonces estamos hallando la respuesta. ¿Ya? Entonces de esta manera se puede hacer. Entonces, como hemos dicho, primero hallamos la suma de todos los números, desde el 1 hasta el n. ¿Ya? Luego voy a restar los números impares y al restar los números impares solo van a quedar la suma de los números pares. ¿Ya? Es por complemento, más o menos. Ahora ya sé yo cómo hallar la suma de los números impares. ¿Ves? Cuento cuántos impares hay y lo elevo al cuadrado, la cantidad de impares. Y eso sería mi respuesta. Entonces mi respuesta, ¿qué sería? Sería n por n más 1, lo divido entre 2. Y esto le voy a restar la cantidad de impares al cuadrado. ¿Bien? Es lo que hemos hecho aquí. Ahora lo único que me queda es restar, contar cuántos impares hay en este rango. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo cuento eso? Una manera de contar es, por ejemplo, aquí vamos a ver, patrón. ¿Qué pasa si me dan hasta 3? Si me dan hasta 3, hay 2 impares. ¿Ya? Si me dan hasta 4, sigue habiendo 2 impares. Si me dan hasta 5, aquí se incrementa un impar más, ¿no? Pero por el 5. Y así va a ir subiendo. Entonces esto sería 3 números, el n sería 4, aquí sería 5. Si aquí se fuera 6, sí que va a haber 3 impares, si no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el número que se va a agregar es el 6 y el 6 es par. Entonces aquí sigue habiendo 5 impares. Entonces una fórmula para sacar los números impares en un rango es n más 1 lo divido entre 2. ¿Ya? Y probamos, digamos, 3 más 1 es 4, dividido entre 2 me da 2. Por si acaso esto es la parte entera, ¿ya? Así sería en Python, ¿verdad? Entonces va a ser 3 más 1, 4 dividido entre 2, ¿me da 2? Sí, sí hay 2 impares. ¿Ya? En este 4, 4 más 1 le voy a sumar 5. 5 dividido entre 2, la parte entera sigue siendo 2. Entonces sigue cumpliendo aquí. Si es 5, 5 más 1 le sumo
va a ser 6, lo divido entre 2 y me va a dar 3. Aquí, por ejemplo, 5. Aquí es 3 impares. Y para eso lo mismo, 6 lo sumo 1, me va a dar 7. Lo divido entre 2, la parte entera sigue siendo 3. Entonces con esta fórmula puedo hallar la cantidad de impares de 1 a n. Y entonces básicamente es aplicar la fórmula. Y entonces si alguien tiene dudas me puede decir, pero lo voy a estar codificando ya para no perder más tiempo, ya que ya va a ser 10. Y entonces voy a leer un n, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar la suma de todos los valores primero. Entonces va a ser aquí la suma total de, va a ser igual a n por n más 1, lo divido entre 2, ¿ya? La parte entera. O diré, sí, la parte entera. Aunque esta división siempre va a ser exacta. ¿Ya? Entonces hallo la suma y le tengo que restar la cantidad de impares. Entonces tengo que hallar la cantidad de impares. ¿Ya? ¿Cómo hallo la cantidad de impares? Con esta fórmula, ¿verdad? Entonces va a ser n más 1 lo divido entre 2 y he hallado la cantidad de impares. Entonces a suma total le voy a restar la cantidad de impares al cuadrado, pero hacer al cuadrado pueden hacerlo así o le multiplican otra vez, ¿verdad? Es lo mismo. Y al final voy a mostrar n, o diré suma total, ya que sería mi suma total. Entonces vamos a probar con 10 y da 30, está bien. Con casos más pequeños, para no tardar mucho, supóngase con hasta 5. La suma es 6, nos debería dar 6. O que diga hasta 5, hasta 5. Y nos da 6. Si es hasta 4, igual debería dar 6. Si es hasta 4, igual da 6. ¿Verdad? Si es hasta 1, debería dar 0. Está bien, porque no hay ningún par ahí. Si es hasta 2, da 2, porque el 2 solito, ¿verdad? Entonces, y podemos probar con números más grandes, igual va a funcionar, ¿no? Y eso nos da la suma de todos los números pares, ¿no? Y cualquier número, porque lo que estamos haciendo esto es solo fórmulas, entonces esto no va a tardar mucho. Puedo darle el número que yo quiera, los resuelvo rápido, ya, porque no estoy iterando, ¿no? Y entonces, ¿se ha entendido el ejercicio? ¿O alguien tiene alguna duda? Ya chicos, entonces supongo que se ha entendido. Por aquí lo vamos a dejar hoy día. Ya tal vez tienen clases, entonces para que tomen algo. Ya falta solo 5 minutos, entonces aquí terminaría la clase. No se olviden, hagan sus prácticas. Les recuerdo que la licenciada me ha dicho que tiene que estar su práctica completa, todos los ejercicios. Por eso les he dicho, si tienen dudas, pregúntenme, ¿ya? Yo les voy a guiar, les voy a ayudar, pero no voy a resolver ese ejercicio. ¿Ya? Puedo hacer ejercicios parecidos, pero díganme, ¿ya? Yo no puedo saber si tienen dudas si no me dicen nada. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos, por hoy. Nos vemos la siguiente.